Ella pensó que sería solo una noche, pero terminó revelando su alma al hombre más poderoso del país. Lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. Quédate hasta el final de esta historia llena de emociones, secretos y un amor que nace donde nadie lo esperaba. Y si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Sofía vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, junto a su madre enferma y su hermanito menor. Su vida era sencilla, marcada por la rutina, el trabajo duro y una fe que no se quebraba, incluso en los peores momentos. Con 21 años, jamás había tenido una relación. No por falta de pretendientes, sino porque su corazón siempre había esperado algo más. Un amor que no doliera, que no la usara, que no dejara cicatrices. Una entrega total, sí, pero solo cuando el alma lo sintiera seguro. Cuando le ofrecieron un trabajo temporal como asistente personal en el despacho de uno de los empresarios más influyentes del país, no lo pensó dos veces. Necesitaban el dinero con urgencia y aunque sabía que ese mundo no era para ella, aceptó. Así fue como conoció a Elías Monteverde, 38 años, mirada de acero, rostro tallado con perfección, siempre rodeado de silencio y misterio. Su presencia imponía, su voz tenía el poder de una orden y sin embargo, algo en sus ojos revelaba una tristeza antigua. Desde el primer día, Elías notó que Sofía era distinta. No le temía, pero tampoco lo admiraba por su dinero. Lo miraba como un ser humano, lo desarmaba sin saberlo. Y él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió por primera vez que algo escapaba de su dominio. En una de esas largas noches de trabajo, mientras la ciudad dormía y el despacho permanecía encendido solo por la tenue luz de una lámpara, sus manos se rozaron. Una chispa, contenida hasta entonces, estalló entre los dos. Pero Sofía tenía un secreto, uno que cambiaría el rumbo de esa noche. Mientras Elías se acercaba lentamente, acariciando su mejilla con una delicadeza que jamás imaginó de aquel hombre, ella susurró la verdad. Y lo que debía ser solo un instante de placer, se transformó en una conexión profunda, en una revelación que ninguno de los dos olvidaría jamás. A la mañana siguiente, Sofía llegó al despacho como siempre, puntual, discreta, con su carpeta de tareas en una mano y el cabello recogido en un moño simple. Pero algo en el ambiente había cambiado. Elías, que solía estar sumido en llamadas y reuniones, la esperaba en silencio, observándola desde la gran ventana de su oficina, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Ella evitó su mirada, pero sintió cómo el corazón se le agitaba solo con su presencia. «Cierra la puerta», dijo él con voz grave, sin apartar la vista del horizonte. Sofía obedeció. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. Elías no era un hombre de gestos suaves ni de palabras dulces, pero esa mañana su voz no tenía filo. En su lugar había un tono desconocido, casi vulnerable. «¿Tú siempre fuiste así con todos?», preguntó él sin girarse. «Con tanta verdad». Sofía tragó saliva. No estaba acostumbrada a esas conversaciones. Con sus anteriores jefes, lo profesional se mantenía distante, pero con Elías, desde el primer día, todo parecía moverse en una cuerda invisible entre lo formal y lo emocional. «No sé ser de otra forma», respondió con sinceridad. Él finalmente se volvió. Caminó hacia ella con pasos medidos, como si temiera espantarla. Y por un instante dejó caer la máscara. Ya no era el millonario intocable, era un hombre cargando algo en el alma. «Anoche», murmuró. «Lo que pasó no estaba planeado». «Lo sé», respondió Sofía con un nudo en la garganta.
Yo tampoco lo planeé. Se quedaron allí, frente a frente. Y entonces, Elías le reveló algo que jamás había dicho a nadie, que no confiaba en nadie desde que fue traicionado por la única persona que amó, que su riqueza lo había protegido del mundo, pero también lo había condenado a la soledad, que detrás de su éxito había un hombre lleno de cicatrices. Sofía lo escuchó en silencio. No lo juzgó. No trató de consolarlo con frases vacías. Solo estuvo ahí, presente, mirándolo como lo había hecho desde el principio. Como un ser humano, no como un símbolo. Sofía, dijo Elías con voz baja. Ayer descubrí algo en ti que nunca había visto en nadie, y no fue tu cuerpo, fue tu alma. Ella sintió que algo dentro de sí se abría. Por primera vez, alguien la veía más allá de sus gestos amables o su silencio. La veía entera, y en esa revelación, el mundo cambió. Lo que parecía una historia imposible, estaba apenas comenzando. El reloj marcaba las 11 cuando Sofía terminó de archivar los últimos documentos. Afuera, la ciudad ya estaba envuelta en un silencio profundo, salpicado apenas por las luces intermitentes del tráfico lejano. Se disponía a apagar su computadora cuando Elías se acercó con una taza de té en la mano. Por primera vez desde que lo conocía, tenía el saco fuera, la camisa desabotonada en el cuello y una mirada distinta. No era fría ni distante, era humana, casi cálida. «Estás agotada», dijo, dejándole la taza con suavidad sobre la mesa. «No deberías quedarte tan tarde». «Lo sé, pero quería dejar todo listo para mañana», respondió ella, intentando no mirarlo demasiado tiempo a los ojos. «Sofía», añadió él tras unos segundos de silencio, «¿te puedo pedir algo?» Ella asintió sin pensarlo. «Quédate esta noche». El mundo se detuvo. No hubo segundas intenciones en su tono. No hubo presión, solo una petición cargada de algo más profundo que el deseo. Soledad, ternura, miedo quizás. Ella lo miró largo rato. No era una decisión fácil, no por moral ni por miedo, sino porque, si aceptaba, sabía que no había retorno. Y aceptó. Subieron juntos en el ascensor privado hasta el ático. Sofía jamás había estado allí. El lugar era tan silencioso como él, decorado con tonos neutros, sofás de cuero y estanterías repletas de libros. No había cuadros de familia, ni fotos, ni rastros de una vida compartida. Solo Elías. Y ahora, ella. Se sentaron uno al lado del otro sin hablar, bebiendo el té. Él puso una música suave, apenas audible. Luego se volvió hacia ella con los ojos sinceros, sin escudos, sin el peso de su apellido ni de su fortuna. «No quiero que pienses que espero algo. No tienes que darme nada», dijo con voz baja. «Pero esta noche no quiero estar solo». Sofía respiró hondo. Nadie la había mirado así. Nadie le había dicho eso. Lentamente llevó su mano a la de él. Y fue ahí, en ese gesto simple, donde empezó la entrega. Una entrega sin miedo. Una entrega libre. Cuando la acarició por primera vez, no fue con urgencia, fue con reverencia. Tocó su cabello como si fuese oro, su rostro como si fuese sagrado. Y al notar su temblor, se detuvo. «¿Estás bien?», preguntó con una dulzura que lo sorprendió a sí mismo. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. «Es la primera vez», susurró. Elías cerró los ojos. La abrazó sin hablar. La noche no fue solo un acto físico, fue una revelación. Fue la primera vez que ella se entregó con el corazón y la primera vez que él tocó a alguien con el alma. Cuando amaneció, no eran los mismos. El sol ya iluminaba la ciudad cuando Sofía se despertó. Por un instante no reconoció el lugar. El silencio era distinto, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Estaba envuelta en una manta suave, y su ropa descansaba ordenadamente sobre una silla.
Elías no estaba en la habitación, pero había una nota junto a la cama. «Estoy en la cocina. No tengas prisa. Hoy el mundo puede esperar». Sofía sintió un calor inexplicable en el pecho. Aquello no había sido una noche cualquiera. No fue un error. No fue debilidad. Fue el momento más honesto que había vivido. Se vistió lentamente, aún con los dedos temblorosos, y caminó hasta la cocina. Allí estaba él, descalzo, con las mangas arremangadas, sirviendo 2 tazas de café. Cuando la vio, su expresión cambió. No sonrió, no habló, solo la miró como si la estuviera descubriendo de nuevo, como si ver a Sofía de pie en su cocina, con el cabello suelto y los ojos limpios, fuese algo que jamás imaginó necesitar tanto. «Buenos días», dijo ella con voz suave. «Buenos días, Sofía», respondió él, acercándole la taza. «¿Dormiste bien?» Ella asintió, aunque por dentro sabía que no se trataba solo del descanso físico. Había dormido en paz, con el alma ligera. Se sentaron frente a frente. No hacía falta llenar el espacio con palabras, pero Elías, por primera vez en mucho tiempo, quiso hablar. «Anoche no me diste solo tu cuerpo. Me mostraste algo que no sabía que aún existía». Sofía lo observó, tratando de entender la emoción contenida en sus ojos. «¿Qué viste?» «Verdad, confianza, fe, todo lo que el mundo me quitó cuando era joven», confesó él bajando la mirada. «Y eso me asusta más que cualquier cosa». «Yo también tengo miedo», admitió ella. «Pero si no nos damos la oportunidad de confiar, entonces todo esto no valió la pena». Hubo un silencio profundo. Luego, Elías extendió la mano por encima de la mesa. Sofía la tomó. Era un gesto simple, pero para ellos era una promesa. Más tarde, cuando ella se despidió para ir a casa, Elías la acompañó hasta la puerta. Al abrirla, se encontraron con la mirada fría de una mujer que aguardaba en el pasillo. Vestía un abrigo caro, maquillaje impecable y una expresión entre el desprecio y la sorpresa. «Vaya, así que es verdad», dijo la mujer, mirando a Sofía de arriba abajo. «Siempre tuviste un gusto interesante, Elías». Sofía dio un paso atrás, sin saber quién era. «Sofía», dijo Elías, serio, «te presento a Natalia, mi exesposa». Sofía sintió cómo el piso bajo sus pies se volvía inestable. La presencia de Natalia era como una tormenta inesperada, elegante, segura, venenosa en cada palabra. La joven no sabía si debía quedarse o marcharse, pero antes de reaccionar, Elías se adelantó, interponiéndose entre ambas con una firmeza que no dejó lugar a dudas. «No tienes derecho a aparecer así, Natalia», dijo él con un tono sereno pero cortante. «Esta no es tu casa. Ya no lo es». «Ah, ¿no?», respondió ella con ironía. «Interesante que lo digas justo cuando la reemplazas con esto». Sofía bajó la mirada, herida por esas palabras. Esto, como si no tuviera nombre, dignidad, como si no fuera más que una mancha en la historia de alguien como Elías. Pero antes de que pudiera decir algo, él la tomó de la mano con fuerza y la hizo mirarlo. «Sofía, no escuches una sola palabra de ella. Tú no le debes nada». Natalia soltó una risa seca. «Claro, ahora resulta que te enamoraste de una niña humilde. ¡Qué conveniente! Qué fácil olvidarse de todo cuando es joven, virgen y dispuesta a admirarte». Las palabras golpearon como cuchillos, y el silencio que siguió fue espeso. Elías cerró los ojos un instante. Luego, habló con una calma que congeló el ambiente. «Tú te fuiste, Natalia. Me dejaste cuando más te necesitaba. Me engañaste y te marchaste. Y ahora no vas a venir a destruir lo poco que he reconstruido». «¿Reconstruido?». Natalia alzó una ceja. «¿En una semana? No me hagas reír, Elías. Esta chica no tiene idea de quién eres realmente». Elías miró a Sofía como si supiera que las próximas palabras cambiarían algo entre ellos para siempre. «Tal vez no, pero contigo nunca pude ser yo. Con ella
Estoy empezando a hacerlo. Sofía tragó saliva, aún temblando. Natalia los miró con desprecio antes de girarse para marcharse, pero justo antes de salir lanzó una última frase. Recuerda, Sofía, los hombres como Elías no cambian, solo esconden mejor sus cicatrices. Y se fue. Cuando la puerta se cerró, el peso da cena caiu sobre eles. Elías acarició a mão de Sofía com suavidade, mas não disse nada. Ele sabia que a presença de Natália não era apenas uma sombra do passado, era uma ferida aberta que ainda sangrava. Sofia, por sua vez, começou a entender que amar um homem como Elias seria mais complexo do que imaginava. Mas mesmo assim, algo dentro dela dizia que valia a pena lutar. Después de la inesperada visita de Natalia, Sofía regresó a casa con la mente y el corazón revueltos. Intentó explicarle a su madre por qué había llegado tan tarde, pero mintió al decir que solo se había quedado trabajando. No se sentía preparada para contar que había pasado la noche con un hombre, y mucho menos que él tenía una exesposa tan imponente como intimidante. Y mucho menos que él tenía una exesposa tan imponente como intimidante. Todo dentro de ella parecía dividido entre el deseo y el miedo, entre lo que había descubierto en Elías y lo que ahora no podía olvidar. Del otro lado de la ciudad, Elías no lograba concentrarse en nada. Había dado el día libre a sus empleados y se había encerrado en su estudio. Las palabras de Natalia retumbaban en su cabeza. Ella conocía sus puntos débiles y no se había contenido. Sabía que si sembraba la semilla de la duda en Sofía, lo destruiría todo, porque lo que tenía con ella no era solo atracción, era redención, y Natalia podía olerlo. Esa misma noche, Elías llamó a Sofía. Su voz sonaba cansada pero firme. «Necesito verte». Sofía dudó. Estaba herida, no por lo que Natalia había dicho, sino por lo que no escuchó de él. Quería que Elías se pusiera de su lado con más fuerza, que no permitiera esas humillaciones, pero algo dentro de ella aún confiaba, y aceptó. Se encontraron en un restaurante discreto, lejos del bullicio y de las miradas ajenas. Cuando Elías llegó, no traía escolta, no vestía traje, solo una chaqueta sencilla y los ojos cansados de quien ha peleado con sus propios demonios. La abrazó como si tuviera miedo de perderla. «Lo siento», fue lo primero que dijo. «No debiste pasar por eso. No fue solo lo que dijo», confesó Sofía mirándolo con honestidad. «Fue lo que no hiciste». Él asintió. Sabía exactamente a qué se refería. «Tienes razón». Me quedé paralizado, porque una parte de mí aún tiene miedo de repetir errores del pasado. Pero si quieres saber la verdad, Natalia ya no me importa. No me importa su opinión, no me importa lo que diga, solo me importa que tú estés aquí, que no huyas de mí por mis heridas». Sofía respiró profundo. «No huyo de tus heridas, Elías, pero necesito que las enfrentes, porque no puedo cargar con un pasado que no es mío». Elías la miró como si esas palabras hubieran tocado algo profundo. Entonces, por primera vez, habló de lo que había estado escondiendo. La verdadera razón por la que su matrimonio terminó, el aborto espontáneo que los destrozó, la traición emocional que lo dejó roto, y el hecho de que desde entonces no podía confiar plenamente en nadie. Sofía no dijo nada. Solo extendió la mano y la apoyó sobre la suya, porque entendía que el amor no se trata de perfección, sino de decidir quedarse incluso cuando las cicatrices aún sangran. Y esa noche, aunque no se besaron ni se tocaron, fue más íntima que cualquier otra, porque por fin estaban desnudos en lo que más dolía, el alma. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio distinto. No era distancia ni frialdad, era una pausa consciente. Elías y Sofía no se buscaron constantemente,
pero sabían que el vínculo entre ellos se estaba fortaleciendo con cada reflexión, con cada recuerdo de lo que habían compartido. Ambos necesitaban espacio, no para alejarse, sino para entender el terreno donde estaban pisando. Sofía, por primera vez, comenzó a escribir en un cuaderno lo que sentía. Letras torpes, pensamientos confusos, emociones que no cabían en palabras. No era una carta para él, ni para sí misma. Era un intento de darle orden a todo lo que la atravesaba. Porque amar a Elías era como caminar por una cuerda sobre el abismo, hermoso, pero peligroso. Mientras tanto, Elías volvía al despacho con la mente en otra parte. Sus asistentes notaban el cambio. Ya no gritaba, ya no exigía con la misma dureza. Algo en él se estaba ablandando, quebrando incluso. Su socio más cercano le preguntó si estaba bien. «Estoy cambiando», fue todo lo que dijo. Esa tarde, Sofía apareció en la oficina sin previo aviso. Llevaba una bufanda clara, el cabello suelto y una determinación nueva en el rostro. Elías la vio entrar y se levantó de inmediato. «No vine a pedir explicaciones», dijo ella con voz firme. «Solo necesitaba verte con claridad, lejos de las sombras, sin velos, sin miedos». Él la escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra abría una ventana dentro de su pecho. «Yo sé que tú y yo venimos de mundos distintos», continuó Sofía. «Y también sé que tu pasado no se va a borrar solo porque yo esté aquí. Pero si vamos a construir algo, no puede ser sobre silencios, ni sobre temores». Elías se acercó. La miró a los ojos con una mezcla de culpa y deseo. Luego tomó su rostro entre las manos con una ternura que lo desarmó por dentro. «Tú no eres como las demás», susurró. «No vine a buscarte, pero ahora que te encontré, no quiero soltarte». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Entonces no me pidas que te entienda. Enséñame quién eres, incluso tus partes rotas». Él asintió. Y allí, en medio de papeles, teléfonos apagados y una ciudad que seguía girando afuera, los dos se abrazaron. No como dos amantes, sino como dos almas que decidían quedarse. Porque el amor, cuando es verdadero, no se trata de perfección, sino de elegir, una y otra vez, incluso con las manos temblando. Aquel abrazo selló algo invisible entre ellos. No una promesa formal, pero sí una declaración silenciosa. Estaban dispuestos a intentarlo, aunque el mundo no estuviera listo para aceptarlo. Durante los días siguientes, la relación entre Elías y Sofía se volvió más constante, más sólida, más íntima en los pequeños gestos. Él pasaba más tiempo en su despacho solo para tenerla cerca. Ella se sentía más segura, más libre para hablar, para sonreír, para sentir que por fin era vista. Pero la calma nunca dura demasiado cuando el pasado aún tiene cuentas pendientes. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a organizar unos documentos confidenciales, encontró por accidente una carpeta etiquetada como Fundación Alma Nueva. Al abrirla, descubrió que Elías había estado donando altas sumas de dinero a una red de clínicas privadas, una de las cuales había sido dirigida por Natalia. No entendía qué significaba aquello, pero algo en su interior se agitó. ¿Seguía él conectado con su exesposa en secreto? ¿Había algo que aún no le había contado? Guardó silencio, pero la duda empezó a crecer como una grieta en la confianza. Esa noche, cuando Elías la invitó a cenar en su casa, Sofía ya no podía fingir. Durante toda la comida estuvo distante, ausente. Elías lo notó y le preguntó qué sucedía. ¿Sigues ayudando a Natalia económicamente?, soltó ella sin rodeos. Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Dónde viste eso? En tu despacho. Encontré una carpeta. Elías dejó el cubierto sobre el plato, cruzó los brazos y bajó la mirada. Sí, lo hago, pero no por ella, dijo en voz baja. Lo hago por algo que no he sido capaz de contarte. Por alguien.
Sofía sintió que el aire se volvía pesado. ¿Alguien? Una hija, confesó finalmente. Una niña que nació después de que Natalia y yo nos separáramos oficialmente. Fue un error, una noche de debilidad. Pero cuando me enteré, ya era tarde. La niña creció lejos de mí. Natalia nunca me permitió acercarme, pero hace 3 años enfermó y desde entonces me he encargado de todos sus tratamientos. Sofía quedó en shock. No era solo la existencia de una hija oculta, era el hecho de que él jamás se lo había dicho. ¿Por qué me ocultaste esto?, susurró. Porque no quería que pensaras que aún tenía lazos con Natalia. Porque me da vergüenza todo lo que representó esa etapa de mi vida. Sofía se levantó de la mesa con el corazón en llamas. No me duele que hayas tenido una hija, Elías. Me duele que no hayas confiado en mí. Y con esa frase tomó su bolso y se marchó. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 2 corazones se quebraron en silencio. El de él, por haber mentido, el de ella, por sentirse excluida de la verdad. Porque el amor necesita cimientos firmes y a veces una sola omisión puede derrumbar todo lo construido. Sofía caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Las luces de los semáforos, los autos, los rostros ajenos, todo parecía distante, irrelevante. Solo una pregunta giraba en su cabeza. ¿Cuántas verdades no confesadas aún quedaban entre ellos? No podía odiarlo, no después de todo lo que habían vivido, pero sí podía sentirse traicionada. No por lo que era, sino por lo que no fue capaz de decirle. Mientras tanto, Elías permanecía en silencio en su comedor vacío, con la copa de vino aún en la mesa y el plato a medio terminar. Nunca lo había visto venir. Había creído que estaba haciendo lo correcto al ocultar aquello, al proteger a su hija del escrutinio, al evitar que Sofía pensara mal de él. Pero ahora entendía que el amor no se protege con silencios, se fortalece con la verdad. A la mañana siguiente, Sofía no fue a trabajar. No respondió mensajes, no llamó, se tomó el día para pensar, para llorar, para escribir. Necesitaba espacio, pero más que eso, necesitaba entender si podía seguir apostando por un amor lleno de grietas. Fue entonces cuando Elías se presentó en su puerta. «Sé que no quieres verme», dijo apenas ella abrió. «Pero si no te lo digo ahora, quizás nunca tenga otra oportunidad». Sofía no respondió. Se hizo a un lado y él entró. Se sentaron en el pequeño sofá del living. El contraste era evidente. Él, en su traje oscuro, en un mundo al que no pertenecía ese hogar modesto. Ella, con su suéter de lana, envuelta en una tristeza que no lograba disimular. «No fue solo miedo», confesó él. «Fue culpa. Cuando me enteré de que era padre, ya era tarde. Natalia me había borrado de la historia. Solo accedió a que ayudara económicamente cuando la niña enfermó. Pero no me permite verla. Nunca me ha dejado conocerla. Solo sé que se llama Clara y que tiene tus ojos». Sofía parpadeó. «¿Mis ojos? Tu forma de mirar. Vi una foto una vez y sentí que el mundo se detenía. No sé explicarlo». Elías se inclinó hacia ella. «No te mentí por protegerla a ella. Te mentí por cobardía, por no saber si me mirarías igual después de saberlo». Sofía bajó la mirada. Las lágrimas no tardaron en caer. «Lo que duele es no haber sido parte de tu verdad, de tu herida, porque yo estaba dispuesta a compartir tu dolor, Elías, pero tú decidiste cargarlo solo». Hubo un silencio denso. Luego ella se levantó y fue hacia la ventana. «Necesito tiempo», dijo sin girarse. «No porque no te ame, sino porque no sé si puedo seguir amando en medio de tantas medias verdades». Elías se acercó, con el alma en los ojos. «Te espero, todo el tiempo que necesites».
pero no me pidas que deje de amarte, porque ya no sé cómo hacerlo. Y así, sin besos, sin promesas, sin certezas, se despidieron. Una pausa, un abismo, un amor a prueba de cicatrices. Los días pasaron sin que ninguno de los dos volviera a dar señales. Para Sofía, el tiempo no alivió el peso no dicho, pero sí la ayudó a respirar. En la ausencia, descubrió que el amor no se mide solo por el deseo o la presencia, sino por la forma en que uno extraña y por todo lo que uno calla por orgullo. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, y en cada esquina donde no estaba, lo nombraba en silencio. Elías, en cambio, se lanzó al trabajo con una intensidad fría. Volvió a sus antiguos hábitos, reuniones sin alma, decisiones impacientes, días interminables. Pero bastaba con que entrara en su despacho vacío y no viera a Sofía sentada en su escritorio para que todo dentro de él se quebrara. Su mundo, aunque intacto por fuera, ya no tenía centro, porque ella se había llevado su calma. Fue Clara, la niña enferma que apenas conocía, quien, sin saberlo, lo empujó a salir de su letargo. Durante una visita al hospital, la pequeña le preguntó por una mujer de la que él había hablado en voz baja en alguna ocasión. ¿Ella te hace feliz, papá? Elías se quedó sin palabras. Por primera vez escuchó ese nombre en boca de alguien que nunca se lo había dicho. Papá. Y lo unió al de felicidad. Entonces entendió que no podía seguir huyendo de su verdad. Si quería ser digno de Sofía, tenía que empezar a ser digno de sí mismo. Esa misma tarde fue a buscarla. La encontró en el parque donde la había visto una vez, leyendo bajo un árbol, mucho antes de que sus mundos colisionaran. Ella estaba allí, con un cuaderno en el regazo y el cabello recogido. No lo vio llegar. Estaba escribiendo. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron. «Sigo escribiéndote», dijo ella sin rodeos, «aunque no tenga a quién enviarle estas cartas». «Yo también te escribo», respondió él, «aunque nunca supe si tenía derecho a que las leyeras». Hubo un silencio largo. Elías se sentó a su lado. No la tocó, no la miró con posesión, solo con respeto. «¿Por qué viniste?», preguntó ella mirando al horizonte. «Porque no quiero vivir un día más sin intentar merecerte», respondió con la voz quebrada. «Porque entendí que amar es exponer lo más roto, y aún así quedarse». Sofía cerró el cuaderno. Lo miró con ternura. «No soy una salvación, Elías. Ni tú eres mi castigo. Somos solo dos personas con heridas, y con la voluntad de no repetir la historia». Él asintió, y entonces, por primera vez desde que se separaron, se abrazaron. No con desesperación, sino con calma, con aceptación, con verdad, porque amar también es volver, incluso cuando todo parece perdido. Tras aquel reencuentro en el parque, ni Sofía ni Elías se apresuraron a definir lo que eran. No había etiquetas ni promesas hechas al calor de la emoción. Solo un entendimiento tácito. Querían seguir. Caminar juntos, pero con más verdad, más paciencia, más presencia. La relación que estaban construyendo ahora era distinta. No era la de la joven inocente y el millonario atormentado. Era la de dos adultos que habían tocado fondo, y aún así decidían mirar hacia arriba. Sofía volvió al despacho. Esta vez no como asistente, sino como colaboradora directa en la fundación que Elías había empezado años atrás. Él le dio un espacio propio, un escritorio junto al suyo. Ya no había jerarquía emocional, solo respeto, solo complicidad. A veces trabajaban en silencio, hombro con hombro. Otras veces discutían sobre proyectos, ideas, incluso diferencias personales. Pero todo era más real, más humano, y cada mirada, cada roce casual, llevaba una carga de historia, de reconciliación, de presente.
Fue durante una de esas tardes tranquilas que Elías la tomó de la mano en medio de papeles y carpetas y la miró largo. ¿Sabes qué me diste aquella noche? Sofía lo miró confundida. Pensé que yo recibí más de lo que di. No, dijo él con suavidad. Me diste un lugar donde descansar, donde no tenía que fingir fuerza, donde pude ser solo Elías. Ella apretó su mano con una sonrisa tímida. Y tú me diste algo que no sabía que buscaba, libertad. Me miraste como nadie me había mirado antes, sin querer cambiarme. Él se inclinó y la besó, no como la primera vez, con fuego y vértigo, sino con ternura, con lentitud, con amor aprendido. Fue un beso de nuevos comienzos. Poco después Elías la llevó a conocer a Clara, no como un secreto, no como una deuda, sino como parte de su vida. La niña, frágil pero brillante, recibió a Sofía con una tímida sonrisa. Y fue suficiente. En esos ojos, Sofía entendió que algunas heridas se heredan, pero también se pueden sanar. Esa noche, Elías preparó la cena. La casa ya no era la misma. Había cuadros nuevos, flores frescas, una suavidad en el aire que no estaba antes. ¿Sabes qué es esto?, dijo mientras servía el vino. Una cena romántica, bromeó Sofía. Es un ensayo general, dijo sacando una pequeña caja de terciopelo, porque si algún día quieres, me encantaría que este hogar fuera el nuestro, que este amor fuera nuestra elección definitiva. Sofía no necesitó abrir la caja. Lo besó con lágrimas en los ojos, porque cuando un amor sobrevive a la verdad ya no hay dudas, solo destino. Pasaron 3 meses desde aquella cena en que Elías le propuso, sin palabras exactas, compartir el resto de su vida con ella. No hubo anillo formal, ni cámaras, ni aplausos. Solo una decisión tomada desde la piel y desde el alma. Y para ellos, eso bastaba. La boda fue íntima, sencilla, en un jardín lleno de flores silvestres, donde Sofía caminó descalza por el césped al encuentro de un Elías con los ojos brillantes y las manos temblorosas. No era el hombre de los negocios, no era el millonario inalcanzable. Era un hombre desnudo de miedos, listo para amar con todo lo que era, incluso con lo que había perdido. Clara, con un vestido de tul color crema, fue quien entregó las alianzas. Sonrió tímida cuando Sofía la abrazó al recibirla. No eran madre e hija en los papeles, pero lo eran en el gesto, en el silencio, en el vínculo que habían construido sin pretensiones. Después del sí, quiero, no hubo fiesta lujosa ni música estruendosa. Solo una cena al aire libre bajo luces cálidas, risas sinceras y el sonido del viento acariciando la noche. Todo era perfecto en su imperfección. Cuando la noche terminó y las estrellas cubrieron el cielo, Elías tomó la mano de Sofía y la llevó a una pequeña casa de campo que había preparado meses atrás. Un refugio lejos del ruido, del pasado, de los nombres y los contratos. Solo para ello, este lugar es tuyo, le dijo. Aquí empieza nuestra verdadera primera noche. Sofía lo miró con ternura. Lo que alguna vez fue miedo, ahora era certeza. Lo que alguna vez fue duda, ahora era entrega. No era la joven temerosa que conoció, era una mujer segura de lo que sentía, y esa noche, sin palabras, le mostró que el amor no se mide por lo que se da en la cama, sino por lo que se ofrece con el alma. Elías, por su parte, fue paciente, cuidadoso, presente. Cada caricia era una promesa, cada beso, un pacto. Y cuando finalmente se entregaron uno al otro, esta vez sin barreras, sin temores, sin interrupciones, lo hicieron como 2 personas completas, heridas pero unidas por la voluntad de sanar juntas. Sofía, con lágrimas en los ojos, le susurró algo que Elías nunca olvidaría. Gracias por no haber hecho de mi primera vez una historia común. Él la abrazó más fuerte. Porque tú no eres común, Sofía.
Eres la historia que siempre esperé escribir. Esa noche, el tiempo se detuvo, y mientras las velas se consumían lentamente y la brisa entraba por la ventana abierta, dos almas que antes vagaban incompletas, por fin encontraron hogar. Y así terminó esta historia, no con un final perfecto, sino con uno real, porque a veces el amor no llega envuelto en lujos, ni se anuncia con fuegos artificiales. A veces el amor verdadero llega en forma de paciencia, de perdón, de segundas oportunidades. Sofía, aquella joven que entregó su corazón con miedo pero con valentía, encontró no solo al hombre detrás del traje, sino también la paz de saberse elegida, respetada y amada. Y Elías, que pensó que ya lo había perdido todo, descubrió que solo cuando uno se atreve a sanar es capaz de amar de verdad. Porque cuando dos almas se reconocen, ni el pasado, ni el miedo, ni las cicatrices pueden separarlas. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que cree que el amor verdadero aún existe. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra su camino.